Muy buenas tardes. Reciban un saludo muy especial en este día, su amiga Araceli César. Y déjenme les cuento que de los líderes de niños en nuestra iglesia me pidieron que preparara un tema bíblico para los niños. Y esto es algo que vengo haciendo con frecuencia. Y por mi experiencia tantas veces en la iglesia que yo empecé a asistir desde que era niña, tengo mucha inquietud por no caer en lo tradicional, en solamente contarles a los niños ciertas partes de la Biblia, como ciertos relatos, ciertos textos, ciertas cosas de las que no se hablan y se debieran de hablar, ¿verdad? Y no solamente poner así como los ejemplos máximos, los diversos personajes de la Biblia, que sin duda que si Dios los reconoce como personas que le creyeron, como personas que le buscaron, que le obedecieron, que le siguieron, son dignas de tomar en cuenta. Pero empecé a reflexionar, ¿no? Cuando veo el tema y nos compete no solamente a los maestros de niños, sino a los padres de familia, que tenemos que tener presente el tema de la obediencia en nuestra vida personal, ¿sí? No solamente para dar una clase. En el caso de los maestros, bueno, pues es eventual, los domingos, pero en el caso de los niños con sus padres es diario. Y tanto los padres como los hijos tienen que aprender lo que dice Dios acerca de la obediencia. Y me pasó algo muy interesante. Me fui al Google a buscar la palabra obediencia y entonces caen en la repetición, ¿no? ¿Qué es la obediencia? Pues es obedecer los mandatos de Dios. No, pero quiero que me lo hagas más accesible, que me digas de una manera más práctica qué es obediencia. Y ahí de ahí empezó a venir la reflexión. Ahora, ¿qué mejor que ir a la palabra y buscar la palabra obediencia, obedecer, desobediencia? Y entonces ahí viene la acción, ¿no? Y yo encuentro una definición que saco esta mañana para compartirte, y es que la obediencia es la actitud de sumisión, sometimiento y humildad ante el Señor que da las instrucciones, los mandatos, las ordenanzas en primer lugar. Y de esa experiencia de aprender sumisión, humildad, sometimiento a la orden, al mandato, a la instrucción, es que se va desarrollando la actitud. Ahora, nuestra actitud humana natural, no importa la edad que tengas, no me vas a negar que sigues batallando con áreas en tu vida para ser obediente, ¿sí? En primer lugar al Señor. Y de ahí que vamos sacando como ciertas áreas que, esto está bonito, esto sí lo obedezco, pero esto cuesta mucho, esto lo paso por alto. Entonces se vuelve una obediencia selectiva, ¿no? Como en la psicología enseñan a tener esa memoria selectiva, de recuerdos selectivos, no. Es que no es que vamos a seleccionar ni qué obedecer ni qué recordar, sino si vamos a obedecer es lo que Dios deja por escrito, ¿sí? Y si vamos a recordar, que sea lo que el Espíritu Santo trae a la memoria, ¿sí? Para resolver o para agradecer. Entonces, ¿es difícil la obediencia? Sí, y mucho, porque va contra nuestra naturaleza humana que tiende al opuesto, ¿sí? Y esto no es privativo de los niños, esto es para todos, no importa los muchos años que se tengan, los muchos años o el paso de mucho tiempo no nos logra hacer obedientes, ¿sí? Siempre hay algo en nuestro interior que es nuestra naturaleza caída, es el deseo de nuestra carne, nuestra limitación humana. Y entonces
vemos mucho al niño, ¿no? Ahora que tenemos mucho contacto con nieto pequeño y bisnietos, están en esa etapa donde es un no contra aquella instrucción constante. Ni siquiera se detienen a pensar en la instrucción, pero ya está rugiendo su naturaleza, que es el no. Ahora no, nos quedamos ahí, ay, qué niño tan desobediente, ay, qué niño que no presta atención. Pero son un reflejo de nosotros, ¿no? Porque los muchos años no nos dan la madurez para obedecer, nada más nos hacen más desobedientes, más crónicos desobedientes y caemos en la rebelión, ¿sí? Entonces, me fue muy bueno ponerme a reflexionar no solamente qué enseñar a los niños, y en este caso, inspirar a los maestros para que tanto los maestros como los padres, los abuelos que también se incluyen, vean qué tanta obediencia al Señor hay en su vida. Ahora, ¿esto para qué? Para que al tratar este tema, ya sea en la familia o en la iglesia, podamos contar con el respaldo de Dios. Porque podemos citar, ahorita voy a compartirte varias escrituras que me encontré muy interesantes acerca de la obediencia, pero las podemos citar y Dios no nos va a respaldar porque estamos haciendo lo contrario. Creemos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, este tema no solamente es para que enseñemos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Ya enseñar como padres a adultos como que ya no pega igual, porque pasó el tiempo cuando estaban bajo nuestro cuidado de sembrar en ellos principios de Dios. Entonces yo como adulta, yo a mis hijos adultos les pregunto si quieren escuchar un consejo, ¿sí? Yo ya no estoy en posición de ordenarles. O porque soy tu madre, claro que no. Tampoco eso opera. Entonces, con estas limitantes que venimos arrastrando desde el huerto del Edén en la caída de Adán y Eva, que fue el primer acto de desobediencia. Y por favor, dejar de culpar a Adán y a Eva. Ay, si yo hubiera sido Adán, ay, yo si hubiera sido Eva. Hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque somos humanos, limitados, ¿no? Entonces deja de estar culpando a otros a causa de tu actitud desobediente y aprende del mejor. Yo estoy aprendiendo y sigo aprendiendo a ser obediente del mejor, que es Jesús, ¿sí? Porque a mí me impacta la vida de Jesús en la tierra como humano. Sí, era Dios, Salvador, pero era humano. Y tenía esas características de límites humanos. Y sin embargo, él aprendió, ¿verdad? Lo que el Padre lo inspiró a hacer. Entonces, aquí lo primero es estar dispuestos a aprender y a practicar la obediencia. No sé si estás allí conectado y te doy la bienvenida, tan solo para oír, sino para poner por obra la palabra. Si estás dispuesto a querer aprender y practicar la obediencia, en primer lugar, tomar muy en cuenta la voz de Dios, porque es la primera voz que debemos de obedecer, ¿sí? Y así tendremos su respaldo para que podamos con poder y autoridad enseñar este tema. De esta manera, cuando citemos lo que Dios dice o lo que el Señor Jesús ejemplifica acerca de la obediencia, va a haber una unción que es poder derramada para traer una convicción personal de la importancia de someterse, ¿sí? De sujetarse, de humillarse ante el Señor para poder obedecer. A lo largo de nuestra vida el Señor ha puesto diferentes autoridades a las cuales tenemos que obedecer, ¿no? Empezamos en familia
y luego vamos al sistema escolar, y luego al gobierno, las autoridades varias, los empleos, en la profesión y en la iglesia. Y a mí me toca ver mucho que hay gente que no es obediente en estas áreas, pero como hijos de Dios tampoco en la iglesia. Por ejemplo, el tomar en cuenta la iglesia como parte de su vida y ser obediente en asistencia, ser obediente en apoyo, en servicio, en alentar a otros al amor y a las buenas obras. No lo hacemos, así como que somos los visitantes y los espectadores, ¿no? Y por ejemplo, se va la gente de la iglesia. Para empezar, llega a la iglesia y nunca se acerca con el pastor para decir, pastor, yo vengo, quiero empezar aquí a congregarme y necesito de la palabra, necesito de su consejo. Y por alguna situación se van y ir nuevamente con el pastor y decirle, pastor, fíjese que me voy a retirar por esto y por esto. No, parece que fuera el cine o el fútbol, ¿no? Vas, te presentas, te retiras, no hay compromiso, ¿no? Entonces, Dios nos puso en una familia y ahí son las primeras lecciones para obedecer. ¿Cuántas ocasiones es difícil obedecer a los padres porque nos piden cosas que van contrarias a la voz de Dios? Aún familiares, ¿no? Esas peticiones feas y perversas de abuelos, de tíos, de primos, de hermanos mayores que van en contra de lo que Dios establece. Ah, claro que no hay que obedecer. Curiosamente, ahí hay un sometimiento, porque hay una fuerza espiritual maligna que nos atemoriza y que nos culpa y que nos hace partícipes de cosas que Dios no mandó que se hicieran, ¿sí? Y entonces es en cualquier etapa de tu vida hay que aprender y seguir aprendiendo lo que son las bendiciones y los beneficios de la obediencia correcta. Por eso es bueno conocer lo que dice Dios en su palabra, porque si nada más obedecemos cuando creemos estar bien o tener la razón, pues vamos a estar equivocados. Siempre habrá algo que obedecer. Y entonces, te repito mi definición que saqué esta mañana cuando busco qué es obediencia, es obedecer los mandatos supremos. Sí, ya sé que obedece, pero ¿qué es obedecer, no? Y entonces me fui a la palabra y es la actitud de sumisión, sometimiento y humildad que reconoce que lo que se pide es bueno, ¿sí? Aunque de momento no lo veamos así y que cuesta trabajo hacerlo, ¿sí? Hay que obedecer, hay que someterse, hay que humillarse, hay que tener un corazón lo suficientemente humilde para no creer que lo sabemos todo y que podemos objetar. En primer lugar te decía, obedecer la voz de Dios. Ahora, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Porque nunca va a pedir algo contrario que ofenda a su nombre y ofenda a nuestro ser, ¿sí? Y cómo detectar la voz del enemigo, porque siempre se va a oponer a la voz de Dios. Siempre va a filtrar mentira, engaño, seducción, trampa. Y va a objetar los mandamientos del Señor, ¿sí? Así como que nos va a dar permisos especiales. No, pero es que mira, sí dice la palabra que no adulterarás, pero pues Dios entiende que tu cónyuge nomás no te cumple. O sea, no, o sea, el Señor dice, no adulterarás, y en los casos de los solteros, ¿no? Huye de la fornicación. Bueno, pero pues el Señor sabe que como seres humanos tenemos necesidades fisiológicas y yo, si no haces tú un compromiso serio y formal, pues yo no dudo que el Señor te va a comprender que necesitabas desahogarte. Además, estás enamorada, estás enamorado. Y ahí están los oídos atentos para escuchar aquello que complace el necio corazón, pero que está desobedeciendo la voz del Creador.
¿Por qué cuesta tanto trabajo ser obediente, mi amor? Pues porque traemos arraigada ahí el pecado original, la desobediencia original, la caída desde el Edén, la predisposición con esa actitud pecaminosa de ir opuesto a lo que Dios dice y ordena y a buscar culpables. Esa es especialidad de Adán y de Eva. Por lo que el Señor nos llama a aprender del mejor. Y yo he venido aprendiendo, no lo he logrado del todo, pero créeme que sí he avanzado. Y entonces yo voy con el mejor, fíjate, voy con el mejor porque para empezar es el único hijo de Dios que es representante de Él aquí en la tierra. No hay más, ¿eh? El único que siendo Dios se negó a sí mismo y se hizo hombre para venir a comprender tu vida y la mía de lo que significa vivir aquí en la tierra, con todos los límites humanos, ¿sí? Y ya no solamente él aprendió, ahorita te voy a leer un pasaje que a mí me toca mucho mi corazón y me trae convicción, que no solamente aprendió obediencia, sino que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, sino que aparte, al estar en nuestro corazón con la presencia de la promesa de su Espíritu, el Señor Salvador, su Espíritu como el que está al lado para fortalecernos, guiarnos a la verdad y darnos sabiduría, y nos capacita para poder aprender a obedecer. Ahí está ya no solamente una actitud emocional, sentimental, intelectual, social, sino una actitud espiritual poderosa porque viene del mismo Dios. Ahora ve el ejemplo del mejor. Ahí en Filipenses 2, 5 al 9, fíjate lo que dice. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Así que no hay pretextos ni permisos para que si la hermana o el hermano de la iglesia hace algo malo, pues son cristianos y lo voy a hacer. No, no. Dice que tengamos la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, está hablando de Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. ¿Sabes que cuando usamos el nombre de Jesús, en ese nombre le fue delegado de parte del Padre todo el poder y toda la autoridad para que las cosas sucedan? A ti y a mí nos cuesta creer, a Él le costó entregar su vida en la cruz. Y que no solamente llegar a la cruz, sino todo el tránsito, ese juicio falso, esas acusaciones falsas, esas torturas físicas, inhumanas, exageradas y destructoras, ese abandono de los suyos, ese rechazo de su pueblo, ese voltear del Padre en el momento más tremendo de la cruz. Y sin embargo, Él fue obediente. Fue obediente al Señor para pasar las noches en oración, escuchando la voz de aquel que dirige, que enseña, que guía, que inspira, que fortalece para enfrentar su día a día, así como lo podemos hacer nosotros. Así que responder con fe y confianza en el Señor podremos aprender a ser obedientes y recibir todas las bendiciones y beneficios que vienen con esta actitud espiritual. La obediencia deja de ser
una carencia humana para convertirse en una virtud espiritual cuando la ponemos por obra, ¿sí? Porque pasa de ese límite que como humanos de veras, o sea, Dios ha visto quizá tu esfuerzo, el mío, de querer ser obedientes y lo mucho que cuesta. Hay una división interior que parte de nosotros sí quiere hacerlo, parte de nosotros ay, se resiste, y a veces la parte que se resiste es la que gana esa batalla. Pero cuando vemos que pasamos de la imposibilidad humana a la capacidad divina, porque viene de Dios, entonces el Señor nos da ese poder para resistir la tentación de desobediencia, ¿sí? Cuando el enemigo, nos narra ahí en Mateo 4, viene a tentar a Jesús, lo estaba tentando en esencia a desobedecer, ¿sí? Cuando le sugiere que convierta las piedras en pan y Jesús le menciona el escrito está, no solo de pan vivir el hombre. A Jesús no le costaba nada. Si con unos cuantos pececitos y panes dio de comer a miles, ¿qué no podría hacer con las piernas? Sobre todo cuando él tenía hambre después de 40 días de ayuno. Sin embargo, ¿por qué iba a obedecer la voz del mentiroso? Él resistió la voz del mentiroso. El Padre lo fortaleció para soportar ese ayuno, ese aprender a depender de Dios, a confiar en Dios, a someterse a Dios, a humillarse a Dios el Padre, y el Señor le dio la victoria. Y en cada sugerencia de tentación que tuvo Jesús, a Él lo capacitó para podernos comprender cuando somos tentados a desobedecer, ¿sí? Ya sea en el robo, ya sea al mentir, ya sea al permanecer mucho tiempo enojado. Sí sabes que cuando se permanece mucho tiempo enojado, se está pasando por alto el mandamiento que dice, si se enojan, no pequen. Si se enojan, no den lugar al diablo. Si se enojan, que no pase del día, que no permitan que el día termine, ¿sí? Cuando no hacemos esto, estamos desobedeciendo, ¿sí? O sea, nos da el Señor hasta permiso de reaccionar ante alguna injusticia con un enojo, pero nos da los principios para no caer en la tentación de estar conectados con el enemigo, con el diablo, ¿sí? Y entonces empezamos a disfrutar y esto es algo que yo te quiero llevar, porque sin ánimo de sentirse ni orgulloso, ni vencedor, ni esa guerrera que tuvo la victoria. No, 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 bájale, bájale, bájale. Aquí el vencedor y el victorioso sigue siendo Jesucristo, ¿sí? Pero cuando logramos el ser obedientes, el ser sumisos, el estar sometidos, aprender humildad del mejor, que se describe a Jesús como el manso y humilde, ¿no? Cuando logramos esto, hay una satisfacción espiritual en el interior, maravillosa, y que viene acompañada de esa experiencia de paz con Dios, de comunión con Él. Ya no hay estorbo, porque el desobediente siempre va a tener el estorbo de su actitud para acercarse a Dios. Ahora, Él dice, aquí estoy, vengan a mí, pero cuando venimos con una actitud de no voy a querer obedecer, ya es otra historia, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, porque no solamente Jesús nos da ejemplo que sí se puede ser obediente, sino que nos capacita con su presencia, con su palabra, con sus promesas para aprenderlo. No importa la edad que tengas, ya, mi amado. En ese tiempo yo no sé por qué, pero el Señor me ha vinculado con mucho adulto mayor. Y si yo veo un sector, ¿sí?, de gente desobediente, es el adulto mayor. Cuida su alimentación, no tome Coca-Cola. Ah, pero ¿por qué va a obedecer? Reduzca la ingestión de pan, de harinas, de grasa. Ah, pero ¿por qué si yo siempre he comido eso? Tómese su medicamento, como se lo ordeno, así.
No, 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 a mí Dios me va a sanar. Yo voy a esperar un milagro y no hago caso. ¿Mm? Por favor, tome agua suficiente, manténgase hidratado. No, no, si no sabe a nada, me da asco tomar agua. Una de inventos, gente ya de muchos años. Por eso yo creo que ni los años ni la experiencia de vida nos hacen obedientes, a menos que aprendamos del mejor y lo tengamos como Señor y Salvador. Y si Él dice, ahora van a hacerse estudios médicos y piden oración, que todo salga bien, que todo... No, no, espérame, va a salir la verdad. Yo siempre cuando me piden oración le digo, Señor, que se refleje exactamente el estado como se encuentra ese cuerpo. Que no haya confusión, que no haya error. Ahora, llega el resultado y empieza la negación. No, pero ¿por qué? Se han de haber equivocado. No, yo no creo que tenga los triglicéridos tan altos o que me haya subido el azúcar o que tenga problemas de presión. No, o sea, lo niegan. O sea, por eso una vez más, no esperes que pase el tiempo para aprender obediencia. Hoy, si ya has aprendido obediencia, continúa y crece. Si nunca has tomado una determinación de aprender a ser obediente como Jesús hasta el final de tu vida, apréndelo hoy. Y entonces vemos que en el proverbio nos habla mucho del muchacho que es necio, que no recibe el consejo, pero también del viejo. Y entonces necesitamos aprender lo que dice la palabra del Señor. El camino del aprendizaje para aprender a obedecer, valga la redundancia, otorga grandes beneficios, pero también muchos desafíos, ¿no? Algunos beneficios es desde el físico, que nos da descanso, nos da paz, el mental, que nos deja de estar acusando ahí con cosas que no son correctas, emocional, tenemos esa tranquilidad, esa quietud, que nuestro cuerpo y el sistema nervioso lo agradece, y que de lo espiritual. No va a haber estorbo para acercarse al trono de la gracia, porque sabe Dios que venimos con un corazón que está aprendiendo a someterse, que está aprendiendo a humillarse, que está aprendiendo a obedecer. Sobre todo y sobre todos, aprender a agradar al Señor con nuestra obediencia. Yo creo que esto es parte de la alabanza y de la adoración. Déjame te comparto algunos versos que me encontré, hay más de 80, hablando de obediencia en la palabra. Y ahí, por ejemplo, el Levítico fue el primero que leí y dije, ¡ay! Esto está grave. Fíjate, Levítico 26:21 dice, si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme, yo volveré a castigarlos 7 veces más conforme a sus pecados. Es Dios hablando, ¿eh? Es fuerte, sí, pero Dios toma muy en serio nuestra actitud de obedecer o no. Deuteronomio 26, 16 y 17, fíjate. El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas leyes y estos mandamientos. Cúmplelas de todo corazón y con toda tu alma. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido seguir sus caminos y cumplir sus leyes, mandamientos y decretos y obedecerlo siempre. No, si es bien fácil decirlo, ¿verdad? Aquí el tema es llevarlo a la práctica. Leyes, mandamientos, principios, estatutos, decretos. Qué tremendo, ¿no? Y uno que es muy conocido en cuanto a este tema de la obediencia o no, es en 1 de Samuel 15, 22 y 23. Entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezca sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey.
Esta historia sin duda es muy conocida y nos impacta, pero nos quedamos, ay, qué mal por Saúl. No, 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 hermosos, no es a Saúl a quien Dios está hablando en este día, es a cada uno de nosotros. Sí. Y tú y yo sabemos por la palabra que las consecuencias de practicar brujería y hechicería, adivinación y cosas ocultas es nauseabunda a la presencia de Dios. Y hay castigo tremendo por participar de las obras ocultas. Bueno, lo mismo la obediencia. No tienes que ir a que te lean la mano, las cartas, a que te pasen el huevo o las ramas, no. Digo, eso obvio que está completamente reprobado. Ay, no, yo nunca he ido, no, pero ¿qué tal la desobediencia? ¿Sí? Y entonces dice, más le agrada al Señor que se le obedezca. Y entonces nosotros siempre queremos hacer trueque, ¿no? No, mira, Señor, voy a hacerte esto, voy a darte esto, voy a ir acá. No, no, obedece, 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 es lo que está esperando el Señor. Y prestarle atención. Amados, muchas ocasiones la desobediencia viene por no prestar atención a lo que Dios enseña, corrige o advierte en su palabra. ¿Sí? Y entonces nos compara esas actitudes de rebelión, de incredulidad, de desobediencia, con gente que practica las ciencias ocultas. Lo mismo que el brujo, lo mismo que la bruja, lo mismo que esas personas que viven en las tinieblas y de las tinieblas, ¿no? Y entonces cuando Dios dice es semejante el que desobedece con el que practica estas cosas, ¡ah! ¡Qué calificación tan nefasta nos puede dar el Señor! Cuidado con rechazar sus mandatos. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Yo creo que uno de ellos es la desobediencia. Luego el Salmo 119, ahí el salmista en su meditación relacionado con la palabra de Dios menciona varios ejemplos, ¿no? Uno está en el 17-18 que dice, concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Fíjate, fíjate. Y lo que quiere decir el Señor es que tomemos muy en cuenta la relación de obediencia con su palabra, ¿verdad? El mismo salmo, pero el verso 34 dice, dame entendimiento para guardar tu enseñanza, quiero obedecerla de todo corazón. Entonces está vinculado que si no estamos a la par escuchando la enseñanza de Dios, difícilmente vamos a obedecer lo que Él dice, porque lo estamos ignorando. El verso 56, esto es lo que me corresponde, obedecer tus preceptos. Sí, y parece subasta, no, Señor, pero yo, pero tú, pero nos toca obedecer lo que Dios dice que ha de ser. El verso 59, me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Esto es lo que estamos haciendo ahora, no sé si te has fijado. Estamos pensando en nuestra conducta pecaminosa y desobediente. De muchas áreas, ¿eh? Y es bueno meditar en esto, para que volvamos a la actitud de obediencia, con un corazón humilde, con una actitud sumisa y que se somete a la voz de Dios. Entonces, es bueno que veamos el mensaje de los salmos, pero también el mensaje profético, ¿no? Dice el Señor ahí en Jeremías 2:20, desde hace mucho te rebelaste contra mí, te negaste a obedecerme. Dijiste, no quiero servir. El Señor escucha todo, ve todo, a Él no se le pasa nada, ¿sí? Y entonces le está hablando a su pueblo y le está diciendo, hay rebelión. Detrás de la desobediencia, mis amados, hay rebelión.
hay incredulidad, hay egoísmo, hay orgullo. O sea, el tema, la palabra obediencia o desobediencia no es solamente un par de palabras que la describen, no, ¿qué hay detrás? La actitud humana, limitada, carente, caída, ¿sí? Y entonces, dice Jeremías 7:13, y aunque una y otra vez les he advertido acerca de su conducta, ustedes no han querido obedecerme y ni siquiera me han respondido. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo sé que este tema no es el único tema que has escuchado acerca de la obediencia. Sé que Dios ha tratado contigo y conmigo muchas ocasiones. Y no importa los años que tengamos, tenemos que seguir con una actitud humilde y sometida a Dios para obedecer lo que Él dice que hay que hacer. Este pueblo, dice Jeremías 13:10, ahí Jeremías habló mucho de este tema, Este pueblo malvado se niega a obedecer mis órdenes y sigue tercamente las inclinaciones de su corazón. Se ha ido tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Es como ese cinturón que no sirve para nada. Cuando pone el ejemplo del cinto que se pudre, ¿verdad? Yo quiero invitarte en el amor de Jesucristo. El tema sigue. Vemos un Jonás desobediente, pero no estamos aquí para juzgar a Jonás, sino para que veamos que si hoy te sientes en el vientre del gran pez, sin duda alguna Dios está tratando con esa actitud desobediente de tu corazón. Y entonces vamos delante del Señor. Mateo 28:20, yo ayer compartía con el grupo de Mujer a Mujer la gran comisión, ¿verdad? Que algunos teólogos también la han definido como la gran omisión, porque se ha pasado por alto. Y una de las enseñanzas que da Jesús en esta orden, mandato, instrucción divina es, y enséñales a obedecer. Y entonces al estar meditando, cómo un maestro le puede enseñar a los niños esto, cómo un papá le puede enseñar a sus hijos esto, pues viviendo la obediencia. Y entonces toma la palabra, toma vida, vida espiritual, vida que trae convicción y empieza a traer la satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber agradado a Dios al costo de morir al yo y crucificar la carne, ¿sí? Y aprender y seguir aprendiendo del mejor, el amado Jesús Salvador nuestro. Podríamos seguir hablando mucho acerca de esto, porque la escritura es vasta. Yo solamente mencioné pasajes del Antiguo Testamento y ahorita me fui a la concordancia y empiezo a ver toda la enseñanza que da Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas 1:17 dice, Juan, hablando de Juan el Bautista, irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará el pueblo para recibir al Señor. La obediencia va relacionada también con la reconciliación. Amado papá, mamá, si no te has reconciliado bíblicamente con tus hijos, estás desobedeciendo. Amados hijos e hijas, si no te has reconciliado bíblicamente con tus padres, estás desobedeciendo. Y no es una ni dos, porque tú como papá, tú como hijo, no fallaste una ni dos, sino muchas. Y hay que reconciliarse. Y hay que obedecer lo que Dios dice para que pueda venir la bendición de la obediencia. Jesús dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Hay cantos hermosos. Hay uno que están pasando mucho en YouTube que le decimos a Dios, yo te amo, Dios, yo te amo. Y yo lo estaba escuchando hace unos días y Dios decía, si me amas,
guarda mis mandamientos, no solamente lo cantes. Wow. Qué importante es, amas, que tomemos muy en serio. Esto es vital para la vida en Cristo. Si no hay esa disposición ya en una convicción, en una certeza, en una decisión, yo voy a obedecer al Señor, ¿sí? Les parezca a los demás o no, yo voy a obedecer al Señor. Y que cuesta, porque luego hay gente que no quiere ni convivir ni platicar con uno porque, no, de mí luego han dicho en la iglesia, no, es que la pastora es muy dura. No, yo no soy, yo ministro con misericordia, pero yo digo lo que Dios dice, no es mi opinión. Que les resulte duro, pues es porque está esa área dura, ese corazón duro, esa inclinación rebelde y desobediente, que, ay, no, es muy fuerte lo que pide. Sin embargo, el Señor nos comprende y nos ayuda. Por eso envió a Jesús, porque Jesús no solamente quiere ser tu Señor, tu Salvador, tu reconciliador, tu sanador, tu libertador, sino también esa ayuda divina que te comprende cuando pasas por diversas situaciones, porque Él las pasó y las venció, y te da del poder de su Espíritu, esa unción que pudre el yugo de esclavitud con la desobediencia y rebelión, para poder aprender de su corazón. Yo quiero orar y quiero invitarte para que te metas a esta oración, pero con todo. No te quedes nada más ahí como callado. Si hay algo que tienes que decir amén ahí donde tú estás, dilo. Si hay algo, oh sí Señor, oh sí lo necesito, oh sí Señor, ten misericordia. Clama a Él por una actitud de obediencia fiel como del amado Jesús. Inclina tu rostro. Y aquí estamos, Padre. Una vez más, de las muchas que vamos a estar, porque tú sabes cuánto te necesitamos. Porque sin ti, Señor, es imposible hacer lo bueno y obedecer. Tú sabes que es un área de vida donde vemos alrededor nuestro, aún en medio de la familia, aún en medio de la iglesia, tanta desobediencia que creemos que son permisos especiales para imitarlos. Cuando tú nos has hablado en esta hora de una manera muy hermosa, muy clara y muy desafiante, al llamado a obedecerte, sin pretextos, sin excusas, sin egoísmos, sin rebelión, sin orgullo, sin vanidad, sin necio corazón, Señor. Enséñanos, conociendo más y más del corazón del amado Jesús, Salvador nuestro, para que podamos obedecer el mensaje de la verdad, para que podamos ser purificados a través de este trato tuyo, para que podamos tener ese corazón puro y poder amarte con todo nuestro ser. Que aprendamos, Señor, en lo particular, en lo personal, cada uno de nosotros a obedecer tus mandamientos, que tu palabra dice que no son una carga, son preventivos que nos libran de hacer lo malo y de caer en lo malo. Dios, ayúdanos a vencer esa naturaleza con la que nacimos y crecimos, que se opone a ti constantemente y que sin duda en esta rebelión y en esta incredulidad le hemos dado lugar al diablo y que ha venido no una ni dos, sino tantas veces a tentarnos para desobedecerte a ti, haciéndonos escuchar lo que al oído le gusta escuchar, el área del placer, el área de la recompensa física, emocional, sexual. Sin embargo, contradice lo que tú ordenas. Enséñanos, Señora, a tener ese cambio de actitud, a no participar de la brujería, ni de la hechicería, ni de la adivinación en formas de desobediencia a tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser librados de ese castigo por 7 veces por causa de la desobediencia.
y dejar de estar culpando a Adán y Eva, porque desde entonces ha habido desobediencia en la tierra. Pero sin duda cada uno de nosotros ha elegido en su corazón obedecerte o no. Pero tú nos has enseñado que hay bendición hermosa en la obediencia. Es para ti como adoración sincera, como alabanza genuina, como gratitud agradable a ti. Y queremos pedirte, sigue trabajando en nuestro corazón para que se genere por tu espíritu ese poder de sometimiento, de humillación y de obediencia a tu voz, Señor. Por lo tanto, inspíranos y danos ese deseo de escudriñar más tu palabra para saber qué es lo que tenemos que obedecer. Y que al escuchar tu voz no sea tan clara, que cuando escuchemos la voz del oponente la detectemos y la ignoremos. Pero tu voz, que sea lo más hermoso que nos pase cada día. Y nuestra respuesta, una ofrenda de olor fragante para ti. No importa la edad que tengamos, necesitamos seguir aprendiendo del mejor, del amado Jesús Salvador nuestro, el cual fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aun cuando él no merecía ese castigo ni ese final aquí en la tierra, lo hizo para darnos ejemplo de lo que es ser obediente al Padre. Y por eso le has dado honor y el nombre que es sobre todo nombre. Y es por eso que oramos en su nombre, porque en Jesús todas las cosas son posibles. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, cámbianos ese chip de la caída con la actitud opuesta, rebelde, incrédula, para tener una actitud sumisa, humilde y obediente. Sé que lo puedes hacer, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Amados de mi corazón, gracias por conectarse, gracias por estar ahí al pendiente, gracias por escuchar la voz de Dios, porque sé que serán y seguirán siendo bendecidos. En un ratito más les envío saludos personales a todo aquel que se toma un tiempito para mandarme unas palabritas. No sabes qué alegría causan en mi corazón saber que estamos en ese sentir del mismo Jesús, amado nuestro. De mi parte, un gran abrazo con amor, confiando que nos podamos ver en próxima oportunidad. Señor bendiga tu vida, hoy y siempre. Hasta pronto.